Muy buenas tardes. Muchas gracias por darse el tiempo de venir a acompañarnos. Gracias por dejar de ver Alemania y Costa de Marfil y estar acá con nosotros para escuchar el Evangelio. Espero que no haya nadie con un audífono ahí viendo los resultados. No sé si anduvieron pendientes de las noticias de estas últimas 2 semanas en Chile, pero una de las cuestiones que se tomó la agenda noticiosa fue el famoso cobro del CAE, crédito con aval del Estado. En general, sí, por supuesto. Y esto saltó a la luz porque la Tesorería General de la República se puso a cobrar una deuda que muchas de las personas habían suscrito, habían dejado de pagar y de repente cayó Contraloría y empezó a cobrar. Y yo me puse a pensar por qué las personas no pagaban. O cuando me empezaba a revisar el debate, al menos podía distinguir 4 posiciones. La primera era la creencia de que cuál era el sentido de pagar una deuda si en algún momento iba a haber un gran perdonazo. Personas que confiaron en la promesa del expresidente que dijo, vamos a abolir esta deuda, entonces, si a mí me dicen cuál es el sentido de pagar una deuda que yo sé que va a prescribir, no hay que tener un par de dedos de frente para no pagarla. Después me puse a pensar que hay un abogado influencer, esto es muy raro, que existe un abogado que sea influencer, que hacía un llamado a no pagar, sencillamente porque él establecía que las consecuencias de no pagar no pasaban más allá del susto. El abogado Iván González. Podéis vivir con eso, era su frase. Sí, vaya a pasar a DICOM, pero más allá de eso, no mucho más te va a pasar. Esa sería la segunda cosa que estimulaba a las personas para lidiar con la deuda. Existe una deuda, para algunos no la voy a pagar porque va a haber un gran perdonazo en algún momento. 2, al final, si no la pago, no es mucho lo que voy a padecer, no es mucho lo que voy a sufrir. Había otra posición que me parece interesante, que era la de los indignados. No pago porque encuentro que la deuda es inmoral, es ilegítima, y ellos tenían todo un discurso para justificar por qué estaba bien no pagar la deuda. Si la deuda yo la considero individualmente que es inmoral, eso me valida a mí para no pagarla. Y estaba la cuarta posición, que era la minoritaria, pero que en esta pasada estaban bien contentos, que era la persona que efectivamente habían suscrito un acuerdo y habían empezado a pagar. ¿Por qué parto con esta historia? Es que si tú lo piensas un poco bien, estas 4 actitudes aparecen de una u otra manera cuando hablamos del problema de la salvación. En general, una de las metáforas recurrentes de la Biblia para explicar el Evangelio y en qué consiste la salvación es el pago de una deuda. La salvación como el pago de una deuda que tú tenías, que te era imposible pagar, y entonces lo que hace Jesús en la cruz es pagar y saldar esa deuda. Y tal como en el caso del CAE, ya lo quiero explicar con un versículo que vamos a decir qué nos enseña la Biblia sobre la salvación como el pago de una deuda, y tal como las personas respecto al CAE, estas 4 actitudes están súper presentes. Está la creencia muy religiosa, que como hay algunas personas que se imaginan a un Dios como un viejito bonachón, de buen corazón, en el día del juicio final, como que le va a dar un poco de penita, ejecutar y hacer acto de justicia, y va a ser un gran perdonazo para todos. A Dios no le va a dar el corazón para condenar a las personas. Entonces, en ese momento va a haber un gran perdonazo y todos vamos a ir camino al cielo. Existiría otra actitud muy similar a la segunda, que va con la idea de que las consecuencias de mis actos, que la Biblia llama pecados, que genera una cuenta en contra de Dios, no son tan terribles. En el mejor de los casos, lo que hacen personas como yo, que anuncian el Evangelio, es asustar a las personas, haciéndoles decir que las consecuencias de no saldar esa deuda que tú tienes en contra Dios es el infierno. Hay personas que dicen en realidad eso es asustar a la gente porque no va a pasar mucho, y si miras parte de la cultura popular, el infierno hasta puede parecer un poco más entretenido, un poco más choro, más divertido. Están todas las personas que a ti te gustan, pues.
¿Cómo no va a ser interesante pasar toda la eternidad con todas las personas que tú admiras? El infierno no es tan terrible. Y si te lo pintan como terrible es porque te quieren asustar. Las consecuencias no son tan altas. La tercera actitud es aquel que se indigna contra Dios, que cree que lo que nosotros, cristianos que leen la Biblia, llaman pecado, en realidad no son pecados, está mal llamarles así, y que al final cada uno hace la vida como quiere. Y por lo tanto, para Dios será pecado, pero para mí no lo es. Y entonces, como yo soy el que defino lo que está bien y lo que está mal, bypasseo la voluntad de Dios y Dios me resulta irrelevante. Esa es la posición del que se indigna contra algo que considera que es injusto. Y está la cuarta, que es la religiosa, que es aquel que dice, sí, reconozco que tengo una deuda en contra, yo sé que he hecho mal, yo soy responsable, pero yo puedo pagar esa deuda. Yo puedo llegar a algún tipo de arreglo y en algún momento, juntando buenas obras, va a llegar el momento donde voy a declarar que mi deuda ha sido pagada. Yo el año pasado pagué, después de 2 años terminé de pagar mi deuda. Y sí, lo hice. Uno podría tener esa misma perspectiva. Al final del día, si mis pecados generan una deuda en contra de Dios, si yo me esfuerzo y soy una buena persona y hago las suficientes buenas acciones, va a llegar el momento donde voy a quedar con saldo a favor. Y Dios me va a decir, sí, tu deuda está prescrita. Tu deuda caducó, estás en paz, te ganaste el acceso al cielo. Mira cómo piensa la Biblia este asunto y te pido que me acompañes a el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos a leer solamente esos dos versículos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y aquí aparece con meridiana claridad esta idea de el pecado y la salvación como el pago de una deuda, el pago completo y total de una deuda. Dice así la palabra del Señor. Este es Pablo escribiéndole a los creyentes que están en la iglesia de Colosas y dice, y ustedes y vosotros, que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, y el versículo 14 es el fundamental, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me voy a permitir leer dos traducciones que creo que son un poco más clarificadoras. La Dios habla hoy, es el mismo pasaje, solo que con un castellano un poco más actual. Dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Y el 14 dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba y lo eliminó clavándolo en la cruz. Y la palabra de Dios para todos traduce de esta manera ese pasaje. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en el cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios y la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Ese es el Evangelio. Dios tomando esa deuda, poniéndola en la cruz y saldándola. Eso es lo que quiero explicar en los minutos que me quedan. El diagnóstico es terrible. El versículo 13 dice que usted, y esto es lo importante de la Biblia no edulcora la verdad para hacerla más digerible. La Biblia muestra la verdad y esa verdad a veces ofende. Pero Dios considera que cada persona que no ha sido salva por la fe en el Señor Jesús es declarada muerta. Y es declarada muerta en términos espirituales porque es pecadora. Estamos muertos porque somos pecadores. Esa es la circunstancia. De hecho, Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, dice que las consecuencias, utilizando una metáfora laboral también, dice las consecuencias de nuestro pecado es la muerte. La paga del pecado, el salario, el dividendo que deja la inversión del pecado es la muerte. Esa es la rentabilidad que genera el pecado.
Cada pecado genera un saldo a favor de la muerte. Y muerte, por supuesto, en términos espirituales. No muerte física, sino muerte espiritual que llene el significado en el lenguaje bíblico de la condenación eterna. Esa es la rentabilidad que deja el pecado. Ese es el saldo. Esta es nuestra situación, entonces dice, nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y la palabra pecados acá es súper interesante porque tiene la idea de transgresión. Y una transgresión es un pecado flagrante. A veces uno puede decir, cometo errores en ignorancia. No sabía que estaba mal, no sabía que era un error, no sabía que era pecado. Cualquier abogado diría que alegar inocencia, desconocimiento de la ley no te exculpa. Pero incluso nosotros tenemos esa muletilla. No sabía que estaba obrando mal. Pero la idea de transgresión acá es que tú sabes que lo que estás cometiendo es un pecado y aún así lo haces. Yo que soy papá he aprendido de manera muy notable la cuestión de transgresión. No hagas esto, lo haces. Eso es transgresión. Transgresión es cometer un pecado a sabiendas que tú sabes que es un pecado. Esa es la idea. Y la consecuencia de esa actitud que te lleva toda la vida es la muerte espiritual. Y Dios te dice de esa manera, tú estás muerto espiritualmente, pero no tienes por qué quedarte muerto espiritualmente para siempre. Porque entonces irrumpe Jesús y lo que hace es darte vida, tomar a una persona muerta espiritualmente como retribución de sus pecados y darle vida, darle una vida que él no puede darse para sí y lo hace a través de su muerte y su resurrección. Esta es la paradoja. La muerte de Cristo crea vida. La muerte de Cristo crea vida a aquellos que no pueden proporcionarla por sus propios términos. Tú estás muerto a consecuencia de tus pecados y lo que hace el Señor Jesús es que te da vida por medio de la resurrección. Qué buena idea, sí, ya estaba un poco sofocado. Y si nos sofocamos todos, nos comenzamos a letargar y eso es una muy mala cosa. Pero ¿sabe por qué Dios nos da vida? Y esto es lo interesante. Por aquí nos permite conectar el versículo 13 con el versículo 14. Jesús puede dar vida, no solamente porque Él es autor de la vida, sino porque ataca de frente, va al corazón mismo del problema que te está brindando muerte. Lo que te provoca la muerte espiritual es el pecado. Y lo que hace Jesús al darte vida es remover, quitar, extirpar la causa fundamental por la cual tú eres considerado muerto ante los ojos de Dios. Dios te da vida en su resurrección, pero también, y no solamente por eso, porque ataca de frente, radicalmente, la causa profunda por la cual tú eres considerado muerto ante los ojos de Dios. Y es porque resuelve el problema del pecado. Y aquí quiero llevarte a esta idea fantástica del versículo 14. Lo hace, dice de esta manera, perdonándonos todos los pecados. Y esto podría darte la impresión de que aquí efectivamente lo que está haciendo Jesús es darte un perdonazo. Sería la hipótesis 1 de por qué las personas no tienen ningún interés en saldar una deuda contraria. ¿Para qué la voy a pagar si al final Dios, que es tan bueno, que es tan generoso, va a hacerse el desentendido, va a mirar para otro lado y va a ser un gran perdonazo? Todos con un ticket directo al cielo. Y esto parecería decir eso, nos ha perdonado todos los pecados. Hay una deuda y Dios parece que se hizo el desentendido. Pero el versículo 14 dice que alguien sí pagó esa deuda. No es que la deuda fue ignorada. De hecho, el CAE, si tú no lo pagas, lo paga el Estado. Es el Estado el que está pagando. Alguien paga. Siempre alguien paga. Tú eres muy joven, pero en algún momento vas a aprender que no hay nada gratis en la vida. Ni siquiera existe algo así como un café gratis. Bueno, la 11 de la reunión de jóvenes, esa sí que es gratis. En eso pueden sí confiar. Pero en general, alguien paga una deuda. Las personas que dicen, yo no pagué el CAE, está mintiendo, porque existe otra institución que se llama Estado de Chile que le paga al banco por esa deuda. Siempre alguien paga. De manera tal que si tú piensas que Dios
ha perdonado esa deuda que genera muerte y que lo hace de manera de desentenderse, eso es incorrecto, porque el versículo 14 lo que aclara es que alguien sí pagó esa deuda. Tú no fuiste, pero otro sí lo hizo. Y otro sí lo hizo de esta manera. El versículo 14 dice que lo que hizo Jesús fue anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiero que nos fijemos en esa primera parte de la definición. El acta de los decretos, es interesante, pero el acta de los decretos en griego es un documento legal en el cual tú suscribes y reconoces una deuda. Exactamente el convenio del CAE. Todas las personas a las cuales se le está cobrando el CAE, en el mismo momento que yo soy un poco más viejo, el Fondo Solidario, en algún momento fuimos y decimos, esta es la deuda que usted le puso la firma. Y desde el momento en que le puso la firma, usted reconoce que esa deuda es suya. Es exactamente esta idea, que eso que aparece como el acta de los decretos es la idea de un pagaré. Un pagaré que tiene carácter oficial, en el que tú declaras, sí, reconozco que yo soy deudor y que en algún momento voy a tener que resolver. Veré cómo lo pago. Pero esta es la idea, es un pagaré. Es una nota que reconoce una obligación a futura que está firmada por el deudor. Interesante, ¿eh? Y además añade que nos era contraria. Me gustaría ponerlo de esta manera. No solamente es una deuda, sino que una deuda que resulta impagable. El carácter de la deuda que todos nosotros tenemos para con Dios por una vida de pecados, imagínate que si fueras el más, esto me lo dijo alguna vez mi mamá, muy sabia, porque yo era en teoría un niño relativamente bueno y me costaba lidiar con la idea de que yo era un pecador, pero me dijo, mira, ¿cuántos años tení? 10 años, saca la cuenta, po. Si todos los días tú cometes un pecado porque eres una persona muy intachable, piensas mal de alguien, me desobedeciste, te burlas de un compañero, saca la cuenta, multiplica 10 por 365, vaya a ver que sí, son hartos pecados los que tú cometes. Tú que te crees bueno. Tú te puedes creer mejor que tu vecino. Tú puedes decir, sí, el pecado es para gente del Tren de Aragua. Ellos sí que son malos, yo no soy tan malo. Pecadora es la niña de Loncoche, esa que le pagó 60 lucas a su compañero de curso para que matara a la mamá porque le caía pésimo el pololo. Ella sí que es mala, po. Yo jamás mataría un... Pero si tu estándar es medirte con el del lado, siempre puedes funcionar como alguien más interesante. Pero el estándar lo pone Dios y frente a los ojos de Dios somos todos pecadores. Todos tenemos saldo en contra y un saldo en contra y este es el punto, amiga y amigo, que es impagable. Es una deuda no solamente impagable por el altísimo costo, sino que además, a diferencia de las deudas humanas, es una deuda imprescriptible. Tú te puedes salir del país y después retornas, no sé, en 20 años, 15 años y tu deuda ya desapareció. Prescribió. Hay ciertos años en los cuales las deudas duran en el mundo. La deuda del pecado no la puedes tampoco repactar. No te puedes acercar a decir, ya, renegociemos, paguémosla en cuota. Voy a tratar de cometer menos pecados y hacer mejores obras y de esta manera voy... Tampoco puedes repactar la deuda con Dios. No puedes desentenderte, no la puedes eludir. Dios no tiene, a diferencia del Estado chileno, que tiene una jurisdicción, y tú te puedes, como estas personas medias turbias que se arrancan a Malta, para donde nadie las, esperando que prescriba la... Dios no tiene jurisdicción. No te puedes esconder de la jurisdicción de Dios, del soberano del cielo y de la tierra. Ni siquiera puedes poner a una persona mejor que tú como aval. Porque a veces uno firma una deuda y claro, yo no la puedo pagar, pero hay alguien, en teoría, que responde por mí, que ese es el aval. Y si tú miras para el lado, la persona más buena, más íntegra que puedes pensar, tampoco es un aval porque está tan en bancarrota moral como tú. Quiero que consideres que todas las opciones que nosotros tenemos en nuestra mente humana para zafar de una deuda impagable no están, no son tema
no son posibilidades frente a los ojos de Dios. Es una deuda impagable. Somos todos pecadores ante los ojos de Dios y por lo tanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Hasta que interviene Jesús. Hasta que interviene Jesús, dice la segunda parte del versículo 14, anulando el acto de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y lo hace de una manera notable, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero que pienses por un momento en la ironía de la cruz. Piensa en esto. Si hay un lugar donde los romanos se encargaban de mostrar todo lo malo que puede ser un ser humano, es en el acto de la crucifixión. En algún momento en el Evangelio de Juan dice, bueno, ha llegado mi hora y la de la potestad de las tinieblas. Si hubo un momento oscuro en la historia de la humanidad donde el mal se desplegó sin ningún tipo de freno, esas fueron las horas de la crucifixión. Piensa en el momento más sombrío, más negro, más turbio de la historia de la humanidad. No es Auschwitz, no es ninguna de las tropelías de la Segunda Guerra Mundial, es esas horas en la cruz. Todos fueron particularmente crueles y malvados y se regocijaron con Jesús. Desde los pecadores que estaban al lado, desde los soldados, desde las autoridades religiosas, todos mostraban cierta satisfacción con la humillación. Y la paradoja notable del Evangelio es que en el momento donde nosotros mostramos lo que realmente había en nuestros corazones, humillando y despreciando al Hijo de Dios, el Hijo de Dios estaba demostrando gracia y misericordia. Para nosotros, la cruz, para los romanos, la cruz es humillación, es escarnio, es muerte, pero es una muerte que tiene que leccionar. Así termina. Y todos se burlaban. Todos se burlaban. Si usted lee los relatos de la crucifixión, todos, desde las personas más piadosas del mundo, que son los fariseos, hasta el peor de los criminales, aquellos que estaban, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todos se burlaban, todos lo humillaban. Y sin embargo, lo que estaba pasando tras bambalinas es que en ese momento de humillación, Jesús tomaba esa deuda, tomaba ese pagaré que estaba en tu contra y lo clavaba en la cruz. Lo estaba pagando en la cruz. Dios toma todas esas deudas y las clava en la cruz. Piensa que todos tus pecados, toda la lista de pecados impagable, los que son públicos y los que solamente tú conoces, solo tú y Dios conocen, estaba siendo clavado en la cruz. Dios paga, carga en él el pecado de todos nosotros. Por eso, no puedes pensar que la salvación es un gran perdonazo, como si Dios se hace el desentendido, porque el pecado es grave. El pecado tiene consecuencias, la paga del pecado es la muerte. Y entonces lo que hace Dios con Jesús en ese momento es cargar esa lista, ese pagaré que tiene tu firma, que te acredita como un deudor, y la carga en la cruz. Imagínate en la cruz, en la lista de todos los pecados tuyos estando ahí, siendo pagada por la sangre del Hijo de Dios. Los romanos a cada una de las personas que crucificaban le ponían un titulus, que es la razón o la causa judicial por la cual una persona era crucificada. En algunos era ladrón, sedicioso. A Jesús es, bueno, se declaró rey de los judíos. Pero en lugar de pensarlo así, piensa que Jesús está siendo crucificado porque carga entre toda esa lista todos tus pecados. Toma ese pagaré, lo agarra y lo clava en la cruz. Y lo clava en la cruz y exclama, consumado es. Todo está listo. Y por lo tanto, y solo por eso, esa deuda que te era contraria, que te era impagable, ha sido anulada. Ha sido anulada
porque el precio fue ni más ni menos, va a decir Pedro, que la sangre preciosa de Jesús, más valiosa que oro y plata, ni cualquier cosa terriblemente valiosa que nosotros pudiésemos pensar, es la sangre de Cristo derramada en la cruz por ti, para pagar tu deuda, para pagar la deuda que tú no puedes pagar. Por más bueno que te creas, por más piadoso que te creas, tú no puedes pagar, tú no puedes repactar. Esa deuda no prescribe. Y lo que hace Jesús en la cruz, entre muchas otras cosas, es tomar ese pagaré, anularlo, al decir, yo lo pagué. Esa es la paradoja del intercambio que se ofrece en la cruz. El justo pagando por los injustos para llevarnos a Dios. De manera tal que hay una quinta alternativa frente al pago de una deuda, más allá de estas cuatro que son erróneas frente a los ojos de la Biblia. Esta idea de pensar que va a haber un perdonazo, esta idea de decir, mira, las consecuencias no son tan terribles, o esta idea de que en realidad no es pecado, es mi forma de vida y si yo considero que está bien, entonces, ¿cuál es tu tema? No te metas en mi libertad, ni tampoco esta actitud de que tú puedes pagarlo. El Evangelio incluye una quinta, que tal vez tú nunca habías considerado. Que viene alguien y la pague por ti. El único que la puede pagar es el único perfecto. Nosotros ninguno como humanos tenemos un aval que pague por ti, porque estamos todos pecadores y todos destituidos frente a la gloria de Dios. Yo no la puedo pagar y la mejor persona que conozco la puede pagar. Pero hubo uno que sí lo pagó. Y esa es la alternativa del Evangelio. Desecha esas cuatro mentiras. Tal vez tú toda la vida has estado creyendo en una de esas cuatro mentiras y aceptas lo que la Biblia declara como verdad. Tú puedes ser perdonado. Esa deuda que te era contraria, puedes saldarla aquí y ahora, no haciendo buenas obras, sino depositando tu fe en aquel que en la cruz estaba pagando lo que tú no podías pagar para darte un estatus y una posición que tú no podías conseguir por tus propios medios. El justo muriendo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Podemos orar para seguir por el efecto de la predicación y también para pasar a tomar la once. Señor Dios bendito, gracias te queremos dar, porque cuando abrimos las Escrituras y consideramos en la enorme salvación que tú nos das, no podemos, Señor, sino quedar perplejos al considerar la enorme gracia, la enorme misericordia y el enorme amor que fue desplegado en la cruz en beneficio de nosotros, que no lo merecíamos, que no lo valíamos, Señor. Nosotros que nos creemos buenos, que nos creemos justos, que pensamos que podemos llegar al cielo, podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, no somos conscientes, Señor, de lo muertos espiritualmente que estamos. Y te agradecemos, Señor, porque tú interveniste de manera sobrenatural en la cruz para cargar sobre ti el pecado de todos nosotros, para tomar esa deuda que nos era contraria y eliminarla, pagarla con tu propia sangre. Permite, Señor, que el mensaje del Evangelio pueda calar en las mentes y en los corazones de las personas que no te conocen, que el mensaje del Señor Jesús pueda transformar personas que están muertas en personas vivas, Señor, porque tú das vida y tú das vida en abundancia. Queremos pedir por el desarrollo de esta reunión, que tu Espíritu se mueva con poder en medio de nosotros, que nos permita tener una reunión sin distracciones y de edificación para todos los presentes. Te damos las gracias también, Señor, por los alimentos de los cuales vamos a participar. Gracias por las hermanas que lo han preparado con cariño, Señor, y permite que los podamos disfrutar. Y guárdanos en todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.